Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Y vamos a comenzar el programa de esta semana recordando que se cumplieron 47 años de lo que fue la irrupción de los militares y esa dictadura cívico-militar religiosa que también asoló al pueblo chileno y que costó la vida y el sacrificio de Salvador Allende. Esta vez, este año, nuevamente el pueblo chileno, ese pueblo de la revuelta, salió a la calle y en todos los barrios y también en el centro de Santiago, en Valparaíso, en las grandes ciudades, en Antofagasta, demostró que la revuelta está viva, que la lucha de los jóvenes y los no tan jóvenes es contra el sistema y que, por supuesto, la mejor manera de homenajear y recordar a Salvador Allende, a Víctor Jara y a todos los caídos y caídas en ese proceso de la dictadura es continuar la lucha ahora. Y hablando de lucha, nos vamos a trasladar a Colombia. Recordemos que en octubre del año pasado, a la vez que se levantaba el pueblo chileno, también se levantaba el pueblo colombiano para castigar a esa dictadura democrática del señor Iván Duque, el uribismo en el gobierno. Y esta vez, otra vez, un asesinato de un abogado ha generado, como en Estados Unidos pasó con George Floyd, la rebelión del pueblo contra el estamento policial, contra el SMAT, contra los militares que están obviamente protegiendo toda la estructura del uribismo. Ese uribismo amparado por el imperialismo norteamericano. Recordar eso, 9 bases norteamericanas en Colombia. Para hablar de esto nos pusimos en contacto con Erika Prieto. Ella es del área de derechos humanos del Congreso de los Pueblos, una de las organizaciones que está en la calle hoy peleando junto al pueblo colombiano. Y esto es lo que nos contó. Bueno, Erika, queremos saber un poco cómo ven ustedes del Congreso de los Pueblos todo este nuevo levantamiento popular que se está dando y sobre todo un análisis del nivel de represión policial que estamos viendo estos días. Bueno, pues nosotros recalcamos que pues el proceso en Colombia es un proceso de muchísimos años de acumulación y de resistencia a un ejercicio que viene siendo muy fuerte de persecución por parte del Estado, que viene dirigido completamente a todo lo que se oponga a sus intereses, tanto económicos como políticos. Y pues lo que se está viendo en este momento en el país es un agotamiento de las instituciones, un agotamiento de esperar en que las instituciones puedan hacer justicia, de creer en la fuerza pública, de creer en el orden público que ésta pueda producir, y es un entendimiento ciudadano y de los pueblos en lucha y resistencia de que tenemos que tomar la historia en nuestras manos y definitivamente transformar el país desde sus cimientos. La situación de represión realmente no es distinta a lo que hemos vivido durante la historia del país. Esto es un país en el que se ha asesinado permanentemente a todas las voces disidentes, y durante estos últimos 5 días lo que ocurre es que está todo en el ojo del huracán y se permite como evidenciarlo con mucha contundencia. Pero nosotros tenemos una policía y un ejército que trabaja de la mano con el paramilitarismo, con el narcotráfico, que extorsiona, que roba, que viola, y es un asunto permanente y sistemático. Entonces, su forma de actuar, y además de su forma de actuar, la forma en la que la justicia opera frente a ellos, y es que no opera, es que no hay justicia, es que no hay verdad, es que no hay reparación y no hay ninguna garantía de no repetición de ninguno de los actos que la fuerza pública comete contra las personas en el país. Realmente, pues lo que ocurre es que la gente se cansó y decidió tomar entonces ya un ejercicio de la fuerza, de una fuerza legítima, de un ejercicio de acción directa en la que le dijese a la Policía Nacional: no lo vamos a permitir más, ¿sí? Y pues es lo que ocurre. Desafortunadamente, pues nos encontramos con que estas mismas instituciones abren fuego contra personas sin ningún tipo de armamento,
lo que se considera pues un delito a todas luces a nivel internacional, pero que el gobierno colombiano ni siquiera ha querido reconocer. O sea, posterior al primer día, que fue el miércoles de la semana pasada, nos encontramos con un Ministerio de Defensa planteando que daba recompensas por los responsables, y los responsables son la Policía Nacional, son los miembros de la Policía Nacional, y a eso le ha hecho se ha ido por todas las ramas posibles para no reconocerlo. Esto sale o este surgimiento inicia por el asesinato de un abogado que suplicaba que no lo agredieran más, mientras se encontraban electrocutándolo con un taser y se encontraban asfixiándolo al tiempo. Este abogado posteriormente es ingresado a uno de estos CAI, que son los que se han visto quemados por la comunidad porque no quieren más su presencia en los diferentes barrios de las diferentes ciudades, y nos encontramos con que sale de ahí muerto. Hasta ahora Medicina Legal lo que ha planteado es que tiene alrededor de 20 fracturas en el cráneo, o sea que después de que nosotros vimos a este hombre absolutamente reducido, electrocutado, asfixiado en el piso, suplicando que por favor no más, fueron al CAI y lo siguieron golpeando con elementos contundentes, que es como lo que se puede determinar hasta ahora. Eso quedó grabado esta vez, pero ese es el común denominador de la fuerza pública en el país. Así hacen los procedimientos acá, y no son procedimientos, o sea, todo está por fuera del marco legal, todo es un abuso de poder, todo es un abuso de su condición de autoridad, que da entonces con que cuando sale este video haya un número muy grande de colombianos que se identifican con esa realidad. Y es que además durante el tiempo de la pandemia, de marzo para acá, la fuerza pública en el país actuó con total impunidad, porque estaban acostumbrados a que las calles estaban vacías, a que no se podía grabar y a que los videos que quedan de las cámaras de la seguridad del Estado no los van a denunciar, ¿sí? Entonces había un ejercicio ahí de que la gente sabe que es verdad, de que la gente entiende cuál es la realidad del país y cuál es la realidad pues, del actuar de la Policía Nacional. Como te digo, la policía no solamente arremete contra los manifestantes, sino que está absolutamente metida en todos los asuntos de criminalidad del país. O sea, por la policía por la policía y el ejército es que el narcotráfico tiene la fuerza que tiene, el paramilitarismo ha tenido el poderío que ha tenido, los ejercicios de trata de personas. O sea, realmente es una institución que está corrompida desde sus raíces. Coincidentemente con este levantamiento popular, también vimos imágenes de mujeres reclamando en la calle contra las violaciones que también hacen, obviamente, los estamentos de la policía y del ESMAD. Contanos un poco cómo es la lucha también de las mujeres en este marco también. Pues las mujeres en el país somos permanentemente agredidas e intimidadas por parte de la fuerza pública. Es común que nos griten que nos van a violar, es común que nos griten que si no nos da miedo, pues nuestra labor como yo ejerzo como defensora de derechos humanos y como líder social, y muchas veces pues queda uno rodeada solamente de hombres, y son un montón de chistes machistas, un montón de escenarios en los que te hacen sentir terror realmente. Lo que ocurre en el marco de estas protestas es que se han denunciado 3 casos de abuso sexual de personas que estaban manifestándose, mujeres que se estaban manifestando y que son conducidas a estos CAI, estaciones de policía, y posteriormente son violadas. Además, no solamente ocurren estas violaciones que se han denunciado, también ocurren con el Ejército Nacional. En el marco de la pandemia también se conoció como una niña de indígena fue violada en múltiples ocasiones por distintos integrantes de la fuerza pública. Es una situación en la que se usa el cuerpo de la mujer como botín de guerra. Colombia vive un conflicto social, político y armado en el que la mujer y su cuerpo hacen parte de los elementos del conflicto que el ejército y la policía han puesto de manifiesto y nos hacen sentir el terror y el rigor de lo que esto significa. Hemos publicado recientemente una protesta de una organización de allí, la Juventud Rebelde,
que señalan que han sido acusados tanto por Caracol TV como por la policía, como por el gobierno, de ser parte de la guerrilla. Otra vez ha resurgido la acusación, incluso para muchos militantes, de que esto lo maneja la guerrilla, una guerrilla que obviamente existe, que nadie niega, pero siempre que aparece una movilización popular se la quiere criminalizar o demonizar con esta acusación. ¿Cómo ves en este sentido, cómo lo recibe la población a estas informaciones que dan los medios y también el gobierno? Bueno, pues en el caso de lo que planteas de la juventud rebelde, pues no solamente son agresiones que hacen los medios de comunicación frente a este sector del movimiento social y popular en el país, también van dirigidos a otros sectores, como también lo es varios espacios del Congreso de los Pueblos, otros espacios de disidencia política y demás, en los que los medios de comunicación al servicio de las grandes empresas, al servicio del gobierno nacional, lo que hacen es reproducir el discurso que les dicen que reproduzcan. Y lo que ellos están tratando es de restarle fuerza y de restarle legitimidad a la lucha que se está dando en la calle. No es cierto que haya sido un plan orquestado por ni las FARC ni por el ELN. Realmente lo que ocurrió fue un ejercicio de alzamiento de masas porque estamos cansados, porque la gente no aguanta más, porque la gente sabe que la policía realmente no los cuida. Y lo que ocurre es algo que está por fuera de cualquier control, de cualquier plan, no tiene una sistematicidad. O sea, la gente empezó a sentirse indignada a raíz del asesinato de este abogado, posteriormente es Javier Ordóñez, posteriormente convocan en el CAI donde él falleció una manifestación que está absolutamente llena de digna rabia popular. Y empieza entonces un ejercicio por parte de la fuerza pública de cuidar ese CAI. Y ese CAI tenía que haber sido quemado desde sus cimientos porque era la única forma de que la gente expresara su rabia. Ya no había nada que hacer, la vida de Javier no iba a devolverse, ¿sí? Y lo mejor que podían hacer era permitir que esto sucediera. Sin embargo, entonces lo que decide hacer la policía es empezar a agredir a los manifestantes, generar que esto se vaya difundiendo en la ciudad, y empiezan otros barrios que ven cómo están agrediendo a las personas con las que ellos están de acuerdo y que sienten la misma indignación, y lo que decide entonces la ciudadanía es hacerlo por todas partes. Pero no existe una sistematicidad, o sea, no ocurrió a la misma hora, no ocurrió de la misma manera, no tenían los mismos emblemas, o sea, todo fue un ejercicio de los ciudadanos levantándose y quieren llegar a situaciones ridículas, como lo ha sido el decir que ACAP es una organización. ACAP es una forma en la que la juventud ha decidido decir que todos los policías son bastardos porque son una institución universal y se comportan así, pero no quiere, pero entonces el ministerio trata de llevar eso por ese camino. Los medios de comunicación se prestan para eso porque son serviles a lo que ellos y a sus intereses quieren, y además de que esto ocurre, pues nos ponen en riesgo al movimiento social y popular, porque este ministro, el ministro anterior y los ministros de defensa en el país siempre han dicho que los procesos sociales y populares tienen relación con la insurgencia, pero luego ninguno aparece para protegernos cuando los otros actores del conflicto nos empiezan a matar, y nosotros, como no tenemos ninguna relación con la insurgencia, no tenemos forma de defendernos. Y esa es la razón por la que asesinan los líderes sociales en el país, ¿sí? Van más de 1000 líderes sociales asesinados, y es responsabilidad de este tipo de señalamientos de los que ustedes hoy pueden dar cuenta. ¿Cuál es tu opinión sobre este juzgamiento domiciliario que se le está haciendo a Uribe Vélez? ¿Tiene asidero? Digo, pruebas hay miles para meterlo preso, pero esto que se ha convertido en una pena leve para un hombre de las características de Uribe, ¿vos crees que eso va a prosperar en algo más? Pues nosotros en el país hemos convivido con la apariencia y con la imposibilidad de develar la verdad, ¿sí? Y pues eso parte incluso de que pues, las cifras de personas asesinadas, torturadas y desaparecidas son las más altas del continente.
que en parte pues Uribe y su proyecto paramilitar pues están absolutamente ligados con esta realidad y que nosotros pues realmente lo que pasa con la prisión domiciliaria pues es un sinsabor, pero en parte es algo de esperanza, porque aquí nunca le había pasado nada a un expresidente, ¿sí? Este país siempre ha dicho ser una democracia, cuando nos tenía encerrados de los 366 días del año, 360 todos los días con toque de queda, pero siempre fuimos una democracia. Entonces, hay un ejercicio muy, muy complejo porque lo que nosotros decimos es, bueno, hay la posibilidad de que ahora se esté diciendo que él es objeto de la justicia. Al decir que él es objeto de la justicia, todos sus aliados y todas las personas que delinquen junto con él también pueden temer y también entonces pueden decir otras cosas que antes no se atrevían a decir. Pierde también poder en la medida de que cualquier funcionario del país que fuera contactado por Uribe Vélez creía que estaba garantizado, que podía hacer cualquier cosa y no le iba a pasar nada. En este momento, entonces, ese relato va siendo modificado a través de una situación muy simple y muy sencilla, como puede ser esta, porque a él en este momento ni siquiera lo están procesando por los asesinatos, por las masacres, por todo lo que hay de fondo y por lo que tú dices que es evidente debería estar siendo muchísimo más fuerte la justicia con él. A él lo están procesando porque en una de sus jugadas, como todo lo hace pues de manera corrupta, de manera ilegal, con artimañas, decide comprar testigos, y es eso, o sea, realmente el proceso que lo lleva hoy a la prisión domiciliaria es el de manipular testigos, se llama así, manipulación de testigos, pero tiene esas otras implicaciones que nosotros leemos como positivas, y es restarle fuerza a algo que se creía intocable. Pero pues nosotros creemos que realmente lo único que va a poder develar la verdad en el país es que avancemos en este camino de lucha popular, de construcción de poder popular y de construcción de un nuevo país en el que se permita en algún punto contar la historia de mucho dolor, que es lo que tiene Colombia, pero que ese dolor no pasa por que nos sentemos a esperar, sino que pasa por un ejercicio de mantenernos en lucha y de mantenernos en resistencia. Una última pregunta ya referida a la militancia tuya en el Congreso de los Pueblos. ¿Cuántos presos tiene el Congreso de los Pueblos? ¿Cuál es la situación de la militancia a nivel de la represión? Bueno, nosotros como Congreso de los Pueblos hemos tenido a más de 200 personas privadas de la libertad. Pues es importante entender que es un mecanismo que usan contra el movimiento social, que nosotros, pues en el país, el derecho penal funciona con unas medidas preventivas de privación de la libertad mientras la persona es procesada. Entonces, eso le permite a la Fiscalía y a todos los entes, nosotros, primero es importante que la gente tenga presente que el poder ejecutivo y el poder legislativo, los dos son controlados por el uribismo, que en otras palabras también es el ejercicio pues, de los diferentes intereses paramilitares y demás, que además los otros órganos de control, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, todos también los directores de esas entidades los ponen ellos, entonces que hay un ejercicio muy fuerte de control por parte. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la Fiscalía, por ejemplo, actúa de acuerdo a los intereses que ellos tengan. Y como quieren callar el movimiento social y popular y como quieren callar el movimiento que se opone a sus intereses económicos también de extracción de diferentes minerales y otros elementos de las comunidades, la Fiscalía actúa directamente contra el Congreso de los Pueblos y otros movimientos, que se realizan una serie de montajes que nunca llegan a una condena, ¿sí? Pero que durante el tiempo que hay entre cuando inicia el proceso y cuando se da la condena, las personas son privadas de la libertad, y que esa privación de la libertad va encaminada a acabar el movimiento social, a que el resto de las personas que quedan en libertad tengan miedo, a que el resto de las personas que quedan en libertad se desarticulen y se salgan del proceso de movilización. Y nosotros estamos planteando que en el país hay un genocidio contra la oposición y contra la disidencia política, porque a través del homicidio, a través del asesinato, a través
de las agresiones, amenazas, desplazamientos y de las judicializaciones, pues están buscando acabar cualquier tipo de levantamiento de la voz en el país. Pues la realidad es, hay una serie de montajes muy fuertes, los montajes tienen una sistematicidad en cómo ocurren, o hay un hecho que se vuelve de como un boom mediático en el país, y posterior a ese hecho, entonces atacan un sector del movimiento social que tienen previamente estudiado, analizado y demás, entonces se le inventan alias a todo el mundo, o incluso pues entre los grupos de amigos se dicen de algunas maneras, entonces ya le dicen que el alias era ese, cuando era simplemente su apodo público. Y empiezan entonces, a raíz de un hecho que ocurre en el país, que los medios le dan toda la fuerza, a decir que capturaron a los responsables de esos hechos, y cogen un grupo importante de personas y ya generan todo el montaje judicial alrededor de eso. O tienen procesos viejos de personas que nunca pudieron capturar, procesos viejos contra Alfonso Cano o cosas por el estilo, que son investigaciones que tienen muchos años, y lo que hacen es que durante los últimos 2 meses le meten 3, 4 líderes sociales y se van a los medios a decir, en un proceso de 6 años se da captura hoy de un líder social, y la realidad es que esa persona nunca había sido mencionada en el proceso sino hasta hace 2 meses, que ellos en medio de un proceso muerto en el que perdieron tiempo, investigación y demás, y con el que nunca tuvieron la posibilidad de atacar a nadie, pues lo que hacen es aprovecharlo y atacar al movimiento social. Así también pues existe la modalidad de los falsos testigos, existe la modalidad de personas a las que les ofrecen prebendas y demás para que ataquen el movimiento social. Entonces son personas que dicen cualquier cosa con tal de no ir presas ellas, ¿sí? Y esa persona que fue cogida eventualmente en flagrancia, cometiendo algún ilícito y demás, dice que estuvo con alguien del movimiento social. Esa persona que fue detenida en la ocurrencia de los hechos no es procesada, no va ningún día a la cárcel, pero del que él habla sí, que es por ejemplo el caso de Julián Gil, quien fue el secretario técnico del Congreso de los Pueblos. Entonces es una situación que es otra forma de atacar al movimiento social, y que en el marco de esto que estamos viviendo actualmente es hacia donde vemos que va dirigido el accionar represivo del Estado. Seguramente se van a dar alguna serie de capturas masivas y de montajes judiciales por lo que está ocurriendo, ¿sí? Sin embargo, pues lo que la gente ha planteado con toda transparencia y toda tranquilidad es que la cárcel es otro escenario de lucha en el que estamos dispuestos a estar y a generar entonces desde allí otro escenario de poder popular. Muchísimas gracias, Erika. Realmente muy clara tu exposición y te agradecemos muchísimo esta entrevista. Dale, a ti muchas gracias, con mucho gusto. Y después de este impecable informe de Erika Prieto, vamos a ver un video que ha hecho Anonymous sobre lo que está ocurriendo en Colombia. El video que estás viendo ocurrió hace tan solo unas horas. Tanquetas de guerra movilizándose por todo el país. Represión policial, abuso de poder, criminalidad y desprestigio de una institución de cientos de años que dice ser la policía colombiana, que protege y vela por los derechos de todos los ciudadanos. En tan solo 48 horas, la policía de Colombia perpetra la masacre más grande del planeta en menos de 48 horas. Más de 13 muertos por disparos, mujeres violadas, cientos de jóvenes desaparecidos y heridos por disparos. Anonymous ha dado su primer golpe y promete dar más. Dio de baja la página web oficial de la policía y prometió sacar a la luz archivos ultrasecretos que enlazan directamente a Duque con Álvaro Uribe Vélez, un expresidente de Colombia que sin lugar a dudas es la causa del estado del país desde hace más de una década. Colombia está en guerra. Avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, un grito.
El detonante de las manifestaciones fue un caso similar e incluso peor al de la muerte de George Floyd en Estados Unidos por la brutalidad policial. En esta ocasión fue la muerte de Javier Ordóñez, un abogado de 46 años, padre de 2 hijos y querido por toda la comunidad que lo rodeaba. Era un tipo que no tenía problemas y que recibió durante varios minutos descargas eléctricas y golpes tras ser detenido por la policía. Hace rato dijo, por favor, déjenlo ya tranquilo. Medio moribundo y con la vista nublada fue llevado a la fuerza a un CAI o una estación de policía cercana. Allí fue golpeado por 7 policías y 5 minutos después de entrar al CAI fue llevado de urgencia al hospital más cercano, donde llegó sin signos vitales. La causa del fallecimiento dictó que fue debido a los golpes recibidos en su cabeza. Uno de esos golpes fue contundente y le destrozó el cráneo. No es la primera vez que ocurre esto. Personalmente he sido víctima del abuso policial. Existen cientos de videos donde se demuestra que la ética que les enseñan no es la más adecuada y que, aunque existen pocos policías que sí cumplen su verdadera labor, en su mayoría son personas malas que, escudados con un uniforme, son casi inmunes ante casos como este. Luego de casi 3 días de protestas, al menos 14 personas han fallecido y varios centenares se encuentran heridos. Todos tienen impactos de bala, impactos disparados por la policía colombiana. Esto llamó la atención del mundo, noticieros, periódicos y activistas. Justo antes de esto, el país atravesaba una serie de masacres horribles. El presidente Iván Duque asegura que la causa de lo que llama homicidios colectivos está en el narcotráfico, mientras que expertos en conflicto refutan que esa no es la única razón y que detrás también hay una disputa entre los grupos ilegales para dominar la economía y hasta la política de los territorios ante la ausencia del Estado. Hasta día de hoy se registran 55 masacres sin que se acabe el año 2020. Aunque no estoy a favor de la violencia y nunca lo he estado, siento que cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. Vamos a despedirnos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.